Amén. Amén, amén. Le damos gracias al Señor. El Señor sea bendecido su nombre, ¿verdad? Así es. Bueno, estuvimos el martes pasado y antes pasado, ¿verdad? Viendo, como resumen nada más, porque ya están los videos ahí, viendo la elección de los 12, ¿verdad? Así es. Recuerda Estuvimos que- dos martes anteriores al anterior, ¿cierto? Claro, Que estuvimos viendo, estuvimos en Marcos capítulo 3, del 13, ¿cierto? Al 19. Y el martes que pasó, nuestro pastor hizo ahí Claro. un resumen, ¿cierto? Y también se enfocó en algunos temas en particular. Estuvo muy bueno, ¿cierto? Así que si se lo Amén. perdió, puede ver el video anterior. amén. Así que ahí queda cordialmente invitado para que vea esa elección, ¿verdad? Que hace Dios de sus apóstoles, ¿verdad? De estos hombres escogidos. Y ahí va a ver usted que hay, ¿verdad? Ciertas que no son hombres especiales, ¿verdad? Claro. Que son hombres como nosotros, ¿verdad? Comunes y corrientes. comunes y ¿cierto? corrientes, con su alto y sus bajos, pero en las manos de Dios, como hablábamos recién, ¿verdad? Comienza la perfección, ¿verdad? Comienza todo a tomar forma. Amén. Así que ahora ya, dicho esto, bueno, hoy vamos a estar hablando sobre... El Maestro Divino. Bueno, aquellos que nos están acompañando, ¿cierto? Con el libro de Pablo Job, que es nuestro libro base guía, Claro. ¿cierto? De los estudios bíblicos. Estamos en el capítulo 6. Hoy vamos a ingresar a este capítulo 6, ¿ya? Por lo cual, no vamos a estar viendo en esta ocasión textos correlativos como lo hemos estado viendo hasta este momento, ¿ya? Sino que vamos a detenernos un poco, vamos a ir viendo diferentes versos, ¿cierto? Para poder comprender lo que se nos quiere entregar. Claro. Por ejemplo, acá el título es El Maestro Divino, así que en eso nos vamos a enfocar, ¿ya? Amén. Como primer verso, ¿ya? Porque vamos a ir viendo versículos, algunos por aquí, otros por allá, para entender la idea. Está en Mateo 4:23, ¿ya? Para que usted nos pueda acompañar, busque ahí en su Biblia, Mateo 4:23. ¿Ya? Que dice así: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. ¿Ya? Bueno, ya habíamos visto este verso anteriormente. En otro estudio, ¿cierto? Salió a colación, podríamos decir, ¿cierto? Claro. Donde veíamos que se nos informaba, ¿cierto?, acerca del ministerio público de nuestro Señor, en el cual habían 3 aspectos que lo caracterizaban, ¿ya? Que como les leía, el primero es enseñar. Leíamos, ¿cierto?, ahí que Él recorre toda Galilea enseñando. Entonces ese es el primer punto, enseñando en las sinagogas de ellos. El segundo aspecto, ¿cierto?, que leíamos en este texto, es que también predicaba, ¿ya? Acerca del evangelio del reino. Y el tercero es que Él sanaba también. Toda Así enfermedad y toda dolencia, bueno, eso lo hemos visto, ¿ya? Y lo vamos a seguir viendo, ¿ya? Para que lo vayamos entendiendo. Amén. Ahora, el orden de esto no es antojadizo. No es que algunos van a decir enseñando y después van a cambiar sanando primero y así. No, sino que, de hecho, Mateo lo vuelve a reiterar. En el capítulo 9, verso 35, para que usted lo busque y vaya corroborando junto con nosotros, lo dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y vuelve a comenzar diciendo, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí voy con esto. Aquí vamos con esto. ¿Cierto? Lo primero que se nos nombra es la enseñanza. Lo primero que se nos describe acá es que Jesús enseñaba en la sinagoga. Entonces, al punto que vamos acá es que la enseñanza ya es una de las partes primordiales del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y de hecho hay un comentarista que dice que los milagros de Jesús no eran más que la campana que llamaba al pueblo a oír sus palabras.
por lo menos yo estoy de acuerdo con eso. Los milagros eran más que campanas, dice aquí el comentarista, que llamaban al pueblo a oír sus palabras. Bueno, como les decía, este comentarista nos decía que los milagros eran como algo llamativo, más que nada para que la gente viniese, ¿cierto? Y obviamente le oía las enseñanzas que él daba. Y eso en particular lo hemos visto, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Jesús salía a predicar, eran muchos los que oían las maravillas que él hacía. Claro. Y se corría la voz con una rapidez, hermano, que lo hemos visto. Que multitudes de cualquier lugar, incluso de los gentiles veíamos, ¿cierto? De la zona norte, venían a unirse a las masas que estaban ahí en Galilea, ¿cierto? Y de la zona más sur, ¿cierto? De Jerusalén, claro. venían de todos los lugares a oírle, porque oían de las cosas, las maravillas que él hacía. Bueno, aunque veíamos ahí también que no era que venían a oírle a él, ¿cierto? Por la enseñanza, sino que venían porque sanaba. Claro, por los milagros. Muchos venían por los milagros, pero Jesús sabía, claro, ¿cierto? E igual tenía misericordia del hombre y de igual forma él atendía a la necesidad del hombre, porque veíamos que él no es indolente, ¿ya? Pero como bien dice aquí el comentarista, esto también ayudaba, ¿ya? Llamaba la atención, venían por eso, pero al fin y al cabo igual le oían. Terminaban igual oyéndole. Claro. Y como lo vamos a ver más adelante, quedaban maravillados con la enseñanza de él. ¿Ya? Ahora, sé que hay muchos que dicen, como que se enfoca, hoy en día se desenfoca mucho el tema del ministerio de nuestro Señor. Como que siempre como que lo apuntan a otro lugar. Pero como nos estamos dando cuenta aquí y respaldados por la Escritura, lo primordial, lo más importante, el aspecto más importante que estamos viendo acá y que es descrito en primer lugar, es la enseñanza. Amén. Y eso lo respaldamos aún más cuando vemos que en la Escritura constantemente a Jesús se le llama el Maestro. Así es. ¿Cierto? Aquí dice Pablo Job, la continua aplicación de las palabras enseñar y maestro a nuestro Señor señala que Jesús era principalmente un gran maestro. Y esto es muy importante, me llamó mucho la atención. Y dice, y que el Evangelio promete instruir a los hombres, no otra cosa. Eso es lo que promete el Evangelio, instruir a los hombres a fin de quitar el velo de la ignorancia en cuanto a las cosas divinas y morales. Eso es lo que nos dice aquí el escritor. Amén. Esto es lo que nos dice que hace el Evangelio. Bueno, en primer lugar nos enfatizaba que Jesús era principalmente un gran maestro y que el Evangelio, ¿cierto?, promete instruir al hombre a fin de quitar ese velo, de quitar la ignorancia, ¿cierto?, que hay en el hombre acerca de las cosas divinas, las cosas de Dios y las cosas morales. Claro, ¿cuánto se llama? Va de la mano porque estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo estaba corrompida, ¿verdad?, la instrucción de Dios mediante estos sacerdotes. ¿Te acuerdas que ellos estaban poniendo muchas cargas sobre el pueblo mismo, ¿verdad?, que se apartaba, ¿verdad?, de la verdadera búsqueda de Dios? Claro, cuando veíamos a los fariseos, claro, los escribas, con tantas tradiciones y tantas cosas que le exigían, ¿verdad?, al pueblo, pero que en vez de acercarlo a Dios, lo apartaba de Dios. Entonces, por eso que da sentido, ¿verdad?, que esto parta, ¿verdad?, o como dice Pablo Job, ¿verdad?, que la enseñanza, ¿verdad?, viene de Jesús, viene del Maestro, ¿ya? Venía todo junto, o sea, cuando él hacía un milagro, venía también la enseñanza, ¿ya? Venía también el aprendizaje para el pueblo mismo de quién era Dios, cómo actuaba Dios, qué es lo que quería Dios, cómo el hombre tenía que comportarse delante y frente de Dios, ¿ya? Que no eran cosas, ¿verdad?, no era sacrificio, sino que era un corazón, ¿verdad? Esto era con un corazón contrito y humillado, como lo dice la Escritura. Y ahí nos va dando, ¿verdad?, más sentido todo, ¿verdad? Todo lo que se habla, ¿verdad?, de Jesucristo,
ya que Jesucristo no viene, ¿verdad?, a hacer, porque muchas personas dicen que no, que Jesús vino a volar, a sacar la ley. No, Él la vino a levantar. De hecho, Él la cumplió. Y la vino a levantar y cumplió la ley perfectamente. Es el único que cumplió la ley. La puso en su lugar. La puso en su lugar. Porque la tenía, ¿ya?, por el piso, podríamos entonces, decir la palabra. Claro. Entonces, y en Cristo nosotros cumplimos la ley. ¿Ya? En Cristo nosotros, si nosotros estamos en Cristo, cumplimos la ley, porque Cristo cumple la ley. Cristo cumplió la ley. Entonces, vemos como también nos enseña, ¿verdad? Y hemos visto en todos estos estudios que hemos estado leyendo muchas cosas que a lo mejor en algún momento no teníamos idea que estaban pasando. Nosotros tomamos la escritura, la leemos, pero muchas veces nos quedamos con ciertas dudas, ¿verdad? Pero lo principal y lo primordial de Jesús era enseñar al pueblo, ¿verdad?, instruir al pueblo para que pudieran presentarse delante de Dios correctamente. De hecho, estamos viendo, ¿cierto?, en la elección de los 12, algo bien reciente, ¿cierto?, que Él, como dice acá, dice, estableció a los 12, el mismo, estuvimos viendo Marcos capítulo 3, en el verso 14, dice, para que estuviesen con Él, ¿cierto? Claro. Y ahí veíamos que Él los discipulaba. Claro. Pero era con un propósito, para después enviarlos a predicar. O sea, claro, Él les enseñaba, como vemos ahí, y luego, capacitándoles, los enviaba a predicar, pero ahí veíamos también que Él los revestía de un poder de lo alto, posteriormente, ¿cierto?, cuando ya llega la venida del Espíritu Santo. Amén, ¿ya? Así es. Pero, bien como dices tú, tomando ese ejemplo, o sea, Jesús siempre hacía eso, ya siempre estaba enseñando, si bien tenía misericordia de la gente, Él no hacía oídos sordos a la necesidad de la gente. Un episodio, otro ejemplo tenemos, ¿cierto?, de la multiplicación de los panes y los peces, ¿ya? Porque ahí decía que tuvo compasión de las multitudes, porque lo estuvieron siguiendo durante mucho tiempo, quizás no tenían nada para comer, las aldeas cercanas quizás estaban muy apartadas, y les dice ahí a los discípulos, bueno, Él sabía lo que iba a hacer, pero le dice a los discípulos, claro, que lo alimentasen, y ahí empieza un diálogo, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, Él multiplica los panes y los peces, ¿cierto? Y posteriormente a esto, cuando ya estas multitudes, ¿cierto?, habían disfrutado de esto y lo querían hacer rey, y Él se va, ¿cierto?, al monte a orar y deja a sus discípulos ahí en la barca que vayan. Esto al otro día se dan cuenta de que Jesús no estaba ahí donde, claro, había multiplicado los panes y los peces, y empiezan a buscarle, porque querían otra vez el milagro. Pero ahí Jesús ya se encarga de enseñarles, ¿cierto?, el propósito de Dios para el hombre. Claro, no. Y es ahí cuando muchos volvieron atrás. Claro. Vemos también, no sé, el ejemplo que sale acá en Mateo, en el capítulo 5, cuando habla Jesús sobre la ira, ¿verdad? Cuando les enseña, ¿verdad?, que Él les dice que hay, bueno, le dice a su pueblo con estas palabras textuales que se las escritura, ¿viste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su... Y aquí ya le sube cuando se enoje, ya no es necesario hacerlo con un arma, sino que es cuando ya tú lo preparas en tu corazón, ¿ya? Será culpable, dice, de juicio, cualquiera que diga necio su hermano será culpable ante el concilio. Entonces ya está haciendo, ¿verdad?, esta enseñanza de no que solamente tú matas, si tú matas a alguien con un arma, ¿sí?, lo llevas a cabo el acto, sino que Él ya le está diciendo que eso ya es cuando ya está en el corazón, ya lo tienes pensado, ya estás matando. Me acuerdo cuando el pastor predicó, ¿cierto?, en ese aniversario en la iglesia, y tomó el hilito rojo, la lana, todavía me acuerdo, decía, claro, que no es, ¿cierto?, en el momento cuando uno realiza el acto, porque cualquiera puede decir, no lo llevé a cabo, entonces no soy culpable. No, parte en el corazón. En el corazón. ¿Cierto? Ya con haberlo tenido ahí, ¿cierto?, esa idea, haber inundado mi mente, aunque yo no lo llevé a cabo, ya soy culpable. Soy culpable, claro, claro. Y de ahí es que, me parece que dentro, ¿dónde está todo eso? En el corazón del hombre, si de ahí es donde nace todo el pecado, donde está todo podrido. Entonces Dios, por eso que Él dice que quiere ahí
ahí entra en el corazón del hombre. Ahí quiere gobernar, porque ahí es donde se maquina y se pervierte, ¿verdad? El hombre. De hecho, la misma escritura dice que de dónde salen los homicidios, de dónde salen todas las cosas malas que usted ve, que usted enciende la televisión y ve las noticias. ¿De dónde salen? Muchos culpan a Dios. Claro. Pero la escritura dice que sale del corazón del hombre. El corazón del hombre. Por eso es que Dios quiere gobernar ahí. Claro. Quiere gobernar en el corazón del hombre porque quiere salvarlo, ¿verdad?, de una condenación Claro, eterna. entonces, como nos estamos dando cuenta con estos simples ejemplos, nada nos ha arrojado más luz sobre la vida práctica del hombre, ¿cierto? Y de su relación con Dios, que la enseñanza misma y las predicaciones de nuestro Señor. Así es. ¿Cierto? Amén. Él nos guía, ¿cierto? La palabra de Dios nos guía. Es nuestro manual de usuario. Claro, sí, bien lo dices tú, es el manual de usuario, ¿verdad?, que todo hombre debiera leer, ¿verdad? Porque, bueno, también Y no solamente leer. sino que también, claro, leer y estudiarlo y llevarlo a cabo. Es un manual, el manual en sí es para eso, es para poder usar, ¿verdad?, bien. Darle un buen uso al... Claro, darle un buen uso a cierto producto, a cierto artefacto, en este caso en nuestras vidas, darle un buen uso, ¿verdad?, correctamente a nuestras vidas. Y no solamente a lo espiritual, sino que también nos dice en lo físico, ¿verdad? Cómo tenemos que alimentarnos y todo eso. O sea, es un manual completo, ¿ya? Cómo educar a nuestros hijos, ¿verdad? Cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa. Cómo tratar a los siervos, está todo. Está completo, ¿entiendes? Entonces es un manual completo para el hombre. Y ese manual, ¿verdad?, está apegado, ¿verdad?, al Creador, Claro. ¿verdad? Ese es un manual que entrega. Este es un libro muy precioso. Es un tesoro, aunque usted lo vea así, es un tesoro para el hombre y está gratis. ¿Ya? Mucha gente busca en otras partes cosas, anda buscando y pagando cantidades de dinero para encontrar sabiduría, para encontrar dirigir su vida mejor, ¿verdad? Hasta seguros de vida tienen algunos. Claro, buscando talismanes, buscando, ¿te acuerdas? Aquel que se le perdió su monito y se lo llevó el auto, ¿te acuerdas? Que estaba viendo en la tele, ¿te acuerdas? Que andaba con Zabaleta, ¿te acuerdas? Entonces andan buscando, ¿verdad?, algo para que les vaya bien en sus vidas, ¿verdad? Cuando acá tenemos el mejor consejo, ¿verdad?, tenemos el mejor manual, tenemos la mejor instrucción en nuestras vidas y que también nos acerca a Dios con cada lectura que nosotros le damos. Y que no nos miente jamás diciendo que nunca nos va a pasar nada. Claro. Sino que nos dice que en medio de toda dificultad, Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Te da esa seguridad, te da esa confianza. Y que las cosas que atravesamos, ¿cierto? Las tribulaciones que atravesamos en el tiempo presente, dice que no son comparables. Amén. A la gloria venidera, ¿cierto? Porque Jesús siempre iba con la verdad. Él no se guardaba esas cosas. Como muchos de hoy día lo omiten. ¿Cierto? Pero bueno, como hemos visto, ¿cierto?, la enseñanza era lo primordial, ¿ya? De hecho, en sus discursos, uno bien conocido, que era el Sermón del Monte, ¿cierto? El Sermón del Monte, que abarca del mismo Mateo, del capítulo 5 al capítulo 7, ahí Jesús pronuncia palabras tan sublimes, palabras tan profundas y con tanta autoridad, que la gente que lo oye, la gente que está presenciando todo esto, queda muy asombrado con su doctrina, ¿ya? De hecho nos dice en Mateo 7:28, ¿ya?, que la gente se admiraba de su doctrina. Bueno, ya hemos visto algunas otras ocasiones, por ejemplo, cuando él llega ahí a Nazaret, el lugar donde él creció, que también, ante la enseñanza de él, también se había maravillado con las palabras la exhortación que él daba. ¿Ya? Y también lo vimos en Capernaum, que también se maravillaban, ¿cierto? Bueno, aquí también vemos que en respuesta, ¿cierto?, a esta
magistral enseñanza que está en el Sermón del Monte del capítulo 5 al 7, se admiraban de su doctrina. Bueno, más adelante vamos a ir viendo el Sermón del Monte, lo vamos a ir viendo paso a paso. Paso ¿ya? a paso. Porque ahí hay harto. Claro, hay harto material, es bien abundante lo que hay ahí y también es muy rico para el cristiano poder adentrarse en esos capítulos que son del 5 al 7. Claro. También en otro ejemplo, ¿cierto?, que nos da la Escritura, ¿ya?, que nos narra Juan en el capítulo 7, sí. ¿ya? Que en el capítulo 7 se nos narra que, bueno, que ya estos líderes religiosos que se estaban tornando cada vez más hostiles, ¿cierto?, habían enviado a unos alguaciles a apresar a Jesús, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con estos hombres? Iban a hacer su labor, pero en el proceso se encuentran con un Jesús que estaba enseñando, con un Jesús que realmente los dejó maravillados. Y ellos responden a aquellos que les habían enviado, que eran los fariseos, los sacerdotes también. Ellos le habían enviado, le habían dado esta tarea de ir a apresar a Jesús, ¿cierto?, aprenderle a Jesús. Pero ellos no lo hacen, y cuando vuelven a ellos le dicen: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Claro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de estas palabras que están en Juan 7:46, por si usted lo quiere anotar. ¿Ya? Entonces, como nos hemos dado cuenta en esta pequeña introducción, Jesús es primordialmente el gran maestro por excelencia. Amén. Así es. Entonces vamos al primer punto: la fuente de su doctrina. ¿Ya? Bueno, como les decía, al oír sus enseñanzas, los judíos se maravillaban, ¿ya? Y también se había tocado, por ejemplo, en el repaso que hizo el pastor, y también anteriormente cuando nosotros estuvimos viendo la elección de los 12, ¿cierto? Hubo una sección que cuando estábamos hablando de que eran hombres corrientes. Claro. ¿Ya? Estos 12 eran hombres corrientes, estos que Jesús había escogido. Y se decía incluso de ellos que eran hombres sin letras y del vulgo. Bueno, decían eso de algunos de sus discípulos, ¿ya? Pero también lo dijeron de Jesús. De hecho se maravillaban porque decían: ¿de dónde este hombre sabe tantas cosas sin haber estudiado? ¿Ya? Su doctrina. Claro, ¿de dónde viene su doctrina? ¿Ya? Si no ha pasado por nuestras universidades. Si no ha pasado por el... No ha hecho un magíster en teología, ¿cómo sabe? Claro, lo más seguro es que les sorprendía el manejo que Jesús tenía con la Escritura, ¿ya? Claro. Como había sucedido con aquellos que yo les decía acerca del Sermón del Monte, ¿ya? Por ejemplo, en Mateo 7, del verso 15 y 16, nos cuenta que cuando Jesús estaba enseñando en el templo, en plena fiesta de los tabernáculos, los que le estaban oyendo dicen esto: pues, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Pero como ya se habían enseñado anteriormente, ¿cierto? Y el pastor también había enfatizado el martes anterior, no estaban diciendo que Jesús fuera un ignorante. Lo mismo pasaba con sus discípulos. No era que cuando ellos hacían estos comentarios estuvieran diciendo que ellos eran un ignorante. No, sino que ¿a qué apunta esto? Como decía Pedro, a que no habían recibido una educación formal en la escuela rabínica de aquel entonces, ¿ya? Para que lo tengamos ahí presente. No es que fueran ignorantes, Claro. sino que no habían estado en esta escuela certificadas, ¿ya? Claro. Que eran de la escuela esta rabínica. Dice MacArthur que probablemente los que hacían este tipo de comentarios, ¿cómo sabe esto? Letras, ¿cierto? Con referencia a Jesús, ¿cierto? Dice que lo más probable es que fueron las autoridades judías, ya que eran hostiles y estaban indignadas, porque a menudo se sentían amenazadas por Jesús, ¿ya? Entonces dice que como no podían refutar lo que él decía, lo único que tenían eran cuestionar sus credenciales, ¿ya? Entonces aquí nos dice, cuestionaban sus credenciales y obviamente la autoridad que Jesús tenía para enseñar, porque no tenían otra forma de, por ejemplo, de defenderse, por así decirlo. Aunque en muchas ocasiones hemos visto y vamos a seguir viendo que ellos crean artimañas habidas y por haber
en un intento de hacer caer a Jesús, poniéndole trampa. Pero como ya sabemos, Jesús todo lo sabe, porque es Dios, es omnisciente, ¿cierto? Entonces, Él sabe lo que había en sus corazones antes, ¿cierto?, de que ellos incluso lo pudiesen decir con los labios, como sucedió, ¿cierto?, en la casa de este hombre, donde estuvo Jesús, ¿cierto?, que el otro ya estaban diciendo en su corazón, claro, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Cierto? Él todo lo sabía, ¿ya? Entonces, aquí nos dice el comentarista, ¿cierto?, el comentario de MacArthur, que lo más probable es que fueron estas autoridades judías los que hacían claro, porque no podían, no, se encontraban, ellos venían a poner a Jesús entre la espada y la pared, pero al final terminaban ellos trasquilados. Ellos terminaban contra no tenían argumentos para contra refutar la pared, y lo único que decían era: no ha estudiado, ¿de dónde sacó esto? ¿Dónde están sus títulos de que pasó por aquí, por nuestras escuelas, claro, que nos viene a enseñar a nosotros? Claro. Entonces viene de otra enseñanza, trae otro tipo de enseñanza que no es la que nosotros damos. Ese punto que sigue. Porque Jesús, ¿cierto?, su respuesta ante esta pregunta que acabamos de ver, que en Juan 7, del 15 al 16, cuando ellos dicen: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? La respuesta de Jesús a ellos fue directa, ¿ya?, y devastadora. Porque les dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, ¿de dónde sacó estas cosas? Porque ni siquiera nosotros las enseñamos. ¿De dónde las sacó? No salió de nuestra escuela rabínica, no salió de acá. ¿De dónde salió? Todo lo que está enseñando, quizás hasta lo inventó. Y son cosas suyas. Pero ¿qué dice aquí Jesús? Mi doctrina no es mía, como quizás ustedes están sugiriendo, sino de aquel que me envió. Dice aquí un comentario de MacArthur: cierto era que su conocimiento no se derivaba de ninguna institución humana y que su enseñanza era opuesta a la de los maestros del judaísmo. Pero eso no quería decir que se tratara solamente de su opinión personal, como implicaban estas autoridades. De hecho, venía directamente de Dios Padre, aquel que lo envió. Amén. De hecho, Juan 12, verso 49 y 50, lo vuelve a enfatizar. Les dice: porque yo ¿quién? Jesús, no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. O sea, Él no traía otra enseñanza. No es algo que a Él se le ocurrió, sino que aquí Él tal cual transmitía, como dice ahí, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tal cual. No añadía ni quitaba, como vamos a ver que hacían algunos. Bueno, hoy en día también lo hacen, claro, a conveniencia. Pero lo vamos a ver que en aquel entonces también sucedía. Omitimos. Claro. Entonces, como vemos acá, Jesús está diciendo que la doctrina no es de Él, sino que de aquel que lo envió, ¿ya? ¿Y quién es el que lo envió? El Padre, ¿ya? Y eso es lo que hemos estado viendo. Lo hemos visto, ¿cierto? En todo momento, que Jesús siempre mantuvo una comunión muy estrecha con el Padre, y que fue inspirado siempre por el Espíritu Santo, ¿ya? Pero eso no pensemos que solamente aparece en el Nuevo Testamento, sino que esto ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Amén. Veámoslo. Esto está en Isaías 54. Bueno, hay muchos versos, hermano, pero nosotros vamos a tomar Isaías 54. Isaías 54. Anótelo ahí usted. Si quiere, nos ayuda ahí, nos acompaña. Pero yo le voy a dar lectura. ¿Me encontró? 54. 4. Acá está. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén. ¿Ya? Ahí nomás.
como yo leía a Pedro, Jehová el Señor me dio lengua de Los sabios sabios. con un propósito. ¿Cuál era? Nos dice el texto, para saber hablar palabras al cansado. Entonces, ¿cómo él va a saber qué palabras tiene que dar a este cansado? Me despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amén. Ahí estamos hablando, ¿cierto? Netamente de la comunión que había, ¿cierto? Entre Dios el Padre, ¿cierto? Y el Mesías. Isaías aquí estaba hablando proféticamente del Mesías. De esta comunión diaria, porque como leíamos ahí, me despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga, para que esté atento, presto a lo que Él me está diciendo. Entonces vemos que había una comunión diaria, una comunión tan maravillosa, tan especial, tan profunda con el Padre, ¿cierto? Y que vemos que esto se cumple completamente en Jesucristo. Amén. Porque lo vemos, ¿cierto?, en comunión con el Padre, levantándose a horas de la madrugada, cuando la gente estaba durmiendo, Él se apartaba para estar a solas con su Padre, ¿cierto? Por lo cual Él podía decir que tenía lengua de sabios, porque pasaba mucho tiempo con Dios. Y Él aprendió en ese tiempo de intimidad a oír, como los sabios, como dice acá el texto, ¿cierto? Él tenía esta lengua de sabios porque Él oía como los sabios. Amén. Dicho en otras palabras, hermano, Él prestaba atención a toda la palabra que Dios el Padre le comunicaba. ¿Para qué? Para Él poder entonces transmitirla Claro. con exactitud, Y nos sin deja, añadir ni quitar. claro, y nos sigue confirmando lo que decíamos al principio, de enseñar. O sea, Él es enseñado, aprende del Padre, transmite lo que el Padre le enseña para enseñar, ¿verdad?, a su creación, a sus hijos, ¿verdad? Vemos cómo también hay otra enseñanza tras de todo esto, que es la comunión con Dios, una comunión que es continua, que es constante, primordial. que claro, que es primordial, que es primero, ¿verdad? Y que esa comunión con Dios de continuo, que va de primero, ¿verdad?, tiene un efecto, ¿ya?, que dice que es para tener palabras para el cansado, ¿verdad? Para poder tener consejo para aquel que está cansado, Para el que está afligido, para el que para, está claro, atormentado, para aquel que lo necesita, al ¿verdad? necesitado. Al necesitado. Entonces vemos cómo, ¿verdad?, también nos ayuda a nosotros, ¿verdad? O sea, estamos hablando de enseñanza, aquí tenemos una enseñanza, ¿verdad? Vemos cómo El Dios, mismo Hijo de Dios claro, encarnado. vemos como Dios muestra a su Hijo, ¿verdad?, que Él aprende de Él, oye de Él, tiene comunión constante con Él, aprende y enseña, ¿verdad?, a su pueblo de Él, Y ¿verdad?, transmite, eso es lo que a mí y me transmite, llamó, lo que me llamó más la atención. y transmite esa palabra, ese consejo al cansado. Claro, y tal cual como le fue transmitida, no le quita ni le añade. Ni le añade. Claro, lo transmite con exactitud. Mm. Hay un comentario que dice así, que este texto habla de la humillación del Hijo de Dios. Bueno, lo estamos viendo. Y lo hemos visto. Porque Él siendo Dios, De continuo. Toda la ¿cierto? escritura. Él se humilla, ¿cierto? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La misma escritura nos lo dice, Amén. ¿cierto? Y lo vemos aquí. Y lo hemos visto, ¿cierto? Levantándose a primera hora, antes de que el sol apareciese, Mm. ¿cierto? Antes de que amaneciese. Él estaba ahí en comunión con el Padre. Antes de hacer cualquier cosa, Él estaba en comunión con el Padre. Él no hacía nada sin estar ahí, ¿cierto? Siendo guiado por Dios y movido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces vemos aquí que sí se habla de la humillación del Hijo de Dios, ¿ya? Y dice aquí, muchos se han preguntado, ¿qué hizo Jesús durante los primeros 30 años de su vida? ¿Sí? Muchos se lo han preguntado. Yo era uno de esos. Yo también era una de aquellas, ¿ya? Pero generalmente se ha respondido, no, es que trabajó como carpintero. Hasta el momento en que, ¿cierto? Ya llegó el momento de iniciar este ministerio terrenal, Claro. ¿ya? Generalmente se nos dice eso. Pero aquí dice el comentario, pero esa fue solo la mitad de la verdad. Claro.
que la otra. Porque la otra mitad fue que él estudió la palabra de Dios. Y la estudió directamente con el Padre. Y también, ¿cierto? Veíamos a un Jesús que estaba de continuo yendo a las sinagogas. E incluso cuando estábamos viendo el contexto, ¿cierto? De los israelitas, veíamos que a ellos desde pequeños se les enseña la escritura. Y tienen que memorizarla, ¿cierto? Entonces, si él, siendo el Hijo de Dios encarnado, necesitó de pasar tiempo a solas con el Padre, necesitó de profundizar, de estudiar la palabra de Dios, de estar tiempo ahí, invertir su tiempo ahí, ¿cuánto más nosotros? Amén. Así es. Esto de verdad que debería de estimularnos de continuo para seguir profundizando, ¿cierto? Y buscarle cada vez más, y no solamente leer, sino que estudiarlo, que es muy diferente a leer a estudiar. Claro. Es muy diferente, ¿cierto? Pero muchas veces, a mí, por ejemplo, cuando yo leí este verso, me dice, me despertará mañana tras mañana, para oír, para estar en comunión conmigo, en ese momento, a solas con Dios, yo y su palabra, yo y Dios, pero muchas veces somos tan perezosos. Y muchas veces, yo le decía a Pedro, ni siquiera prestamos oído. Claro. Realmente, por ejemplo, aquí Jesús, lo vemos, ¿cierto? Que ya había dicho que él hablaba las cosas como el Padre se las había dicho. Amén. Él transmitía el mensaje con exactitud, tal cual el Padre se lo había mandado, ¿ya? Y yo le decía a Pedro, hay ocasiones, por ejemplo, en los mismos niños, tenemos un ejemplo, que muchas veces cuando ya, a veces, lo aburrimos con cosas, cuando lo envían a algún lugar, por ejemplo, yo tenía, tomando el ejemplo de mi hija, y le digo, hija, aquí en su mochilita le ordeno todas sus cositas. En este bolsillito te voy a echar las mascarillas. En este bolsillito va a ir aquí el alcohol gel. Acá llevas confort, acá te echo dinero, acá va esto y esto otro. Sí, mamá, entra al colegio. Después sale, mamá, no me echaste esto. No me echaste esto otro. Le digo, suya, no me escuchaste. Ahí está, y se lo muestro. No, es que no estaba. Y le digo, mira, ahí está. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. E incluso, por ejemplo, yo me pongo por ejemplo, a mí, cuando, no voy a decir que era más chica porque no ha cambiado mucho mi condición cuando tenía menos edad. Cuando tenía menos edad, también se me daba instrucción de ir a comprar tal cosa. Pero uno en el afán no se preocupaba de otras cosas, no presta oído. Sí, dice uno. Y cuando va en el camino, oh, ¿qué me pidieron? Se me olvidó. ¿Cierto? O sea, podemos ver eso en lo más simple, cosas así, ¿cierto? Sí. Pero realmente muchas veces no es solamente necesario estar en esa etapa de la niñez para cometer esos errores, sino que también siendo adultos, también lo hacemos, ¿cierto? No prestamos oído a las cosas que Dios nos está diciendo, ¿cierto? No ponemos una real atención. Decimos, no, sí lo sé, pero realmente lo sabemos. Sí. Es bueno venir a la Escritura porque la Escritura nos, ¿verdad? nos descubre, ¿verdad? Alumbra cada rincón que uno pensaba que claro, estaba ahí. Descubre nuestra vida, descubre nuestra comunión, que pensamos que es una comunión firme o real o de verdad con Dios, y cuando venimos a la Escritura nos damos cuenta que a esto nos falta, ¿ya? Tú hablabas de eso, de que las cosas, que uno de repente se le olvidan las cosas, muchas veces uno aunque las anote después no las vuelve a pasar. No, y muchas veces cuando se nos olvida, a repasar uno después. Y cuando se nos olvidan las cosas, ahí tendemos a meter cosas de repente. Claro. O le añadimos a lo que se nos envió, o le quitamos. O le quitamos, le metemos de la cosecha de nosotros. Y ahí queda la embarrada. Y ahí queda la embarrada. Entonces, claro, es algo que uno le ayuda a corregir. Uno tiene que recibir ese consejo que es de que estar más preocupado, ¿verdad? de la enseñanza que nos entrega Dios, porque hasta ahora esta enseñanza está a libre disposición. Las escrituras están ahí, la Biblia está ahí, y lo único que el hombre tiene que hacer es tomarla, no solamente leerla, estudiarla, como bien decías tú. Hay que estudiarla
Y para estudiarla uno tiene que escribir, tiene que llevar notas, tiene que subrayar, tiene que volver atrás, Tiene que orar cuando veamos adelante, atrás, estar leyendo, estar escuchando atentamente, ¿cierto? Los estudios, las predicaciones. Claro, y dejándose guiar, o sea, no poniéndole tiempo a Dios, porque hay muchos que dicen, pucha, no avanzo nunca, no, es que no me gusta, es que ahora podría estar haciendo otra cosa, ¿no? O sea, si estamos así, no vamos a aprender nada, le digo al tiro. No, tenemos que dejarnos instruir por Dios. Tenemos que dejar que el Señor nos guíe. O sea, si se pasa 1 hora, si se pasa 2 horas, genial. Porque es maravilloso cuando realmente nos sumergimos en la palabra y tenemos ese sabor, hermano, que usted no va a estar pendiente del tiempo, no va a estar pendiente de que un rato más tiene que hacer esto, no, sino que no se va a dar ni cuenta. A lo mejor va a comenzar en la mañana, a las 8 de la mañana, y no se va a dar cuenta y va a ser mediodía. Y ya no lo hizo. ¿Cierto? Entonces, no, yo digo, enfocándome en la palabra de Dios cuando uno entra. O por ejemplo, puede introducirse ya el horario que a usted más le convenga. ¿Ya? Por ejemplo, puede decir, no, es que a mí me es más fácil concentrarme antes de dormir. Ya, a las 9 me encierro en X lugar, ¿cierto? Y no se va a dar cuenta y la hora va a empezar a pasar. Claro. Porque se va a dejar instruir, va a empezar a disfrutar. Y eso es lo maravilloso. Disfrutar, si ese es el tema, disfrutar de esta comunión con Dios, disfrutar de tener esta palabra, que muchos, como cuando estábamos con el tema de las persecuciones en ese domingo especial esta actividad que llevó nuestro hermano Daniel, cuando veíamos que muchos quisieran tener esta palabra, muchos quisieran incluso tener estos medios de transmisión, pero la persecución incluso llega a las redes sociales, a todo tipo de cosas tecnológicas. Ni siquiera eso, ni siquiera una Biblia pueden descargar, pero nosotros muchas veces teniendo todas estas cosas, los menospreciamos y no estamos prestando oído, ¿cierto? O prestamos oído cuando nos conviene y no es la idea, porque me toca predicar, porque me tocó coordinar, porque me toca dar el devocional, entonces ahí sigo. Pero no es la idea. Aquí vemos, ¿cierto? Que cuando mora, porque dice Cristo mora en mí. Y cuando Cristo mora en mí, ¿cierto? Empieza a ver en mí, se empieza a notar que hay una necesidad en mí de querer estar en comunión con Dios. O sea, si no me sucede algo como eso, ya debo empezar a dudar de mi cristianismo. Porque Jesús lo que estamos viendo aquí, y como nos decía Isaías, lo primero que dice, me despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga, preste atención a sus palabras. ¿Para qué? Para que Dios me use y pueda dar palabras al cansado si tampoco es para mí. Solo para mí. O sea, es para mí, pero también es para bendecir a los demás. Amén. ¿Cierto? Es para compartir, claro. Así es bueno, a mí realmente me llega esta parte de este estudio porque sí, realmente uno de repente deja de lado, bueno, esta última semana por el trabajo he estado haciendo otras cosas, pero hay momentos en que uno sí tiene ese espacio, es que ¿verdad? a ese punto... Y ese espacio hay que aprovecharlo, ¿ya? Pero muchas veces uno lo usa para dormir, para descansar, ¿verdad? O no necesariamente para eso, sino para otras cosas y después uno dice que no tiene tiempo. Claro. A lo mejor a los ojos entre nosotros nos podemos engañar, claro, pero el Señor... Claro. Ahí no hay... Es que hay uno que Y todo... hay que ser sincero y pedir perdón. Hay uno que todo lo ve, que todo lo sabe, que yo no me puedo esconder, ¿verdad? A la luz, a la mirada de Dios. Entonces, es bueno es bueno y es gratificante, ¿verdad? Escuchar que necesitamos, ¿verdad? Esa mayor atención Que el Señor nos ayude en nuestras vidas. Y también es una forma y tener una predicación, o sea, una oración más para esta noche, de poder decir, Señor, que me ayude a tener esa comunión, ¿verdad? Que me ayude a tener ese querer, ese hacer, esas ganas, tener esa comunión contigo de continuo y constante, ¿ya? Y que, como bien decía al principio cuando estábamos en la transmisión, es un día más y es un día más para, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Que no están en Cristo, porque dicen, un día más, listo, ya pasó el día.
Ojalá pero, que termine luego. claro, Bueno. pero para un cristiano es un día más, pero en Cristo. O sea, es un día más que Dios te da como regalo, ¿verdad? Para buscarlo, un día más para poder orar, para poder dar alabanza, para poder exaltar su nombre, para leer la Escritura y para también poder ser de bendición. Yo siempre digo, o sea, uno cuando escucha la palabra de Dios, cuando escucha una predicación, cuando escucha un devocional, escucha un estudio, uno lo está escuchando por algo, porque alguien lo puede necesitar. Yo voy a poner atención a eso y en algún momento Dios me va a usar para poder entregar, ¿verdad?, esa palabra para ese cansado, para ese necesitado, que Dios me había entregado a mí, que no es para mí, como bien decías tú, no es para mí, sino que es para compartirlo, ¿ya? Todo lo que viene de Dios no es para que yo me lo guarde, sino que es para que yo pueda compartir con los demás esta rica bendición que Dios nos entrega y que nos da y que todavía está a disposición de todos los hombres y gratis. Entonces, Claro, no es para que nos engordemos hablando, que uno de repente en lo físico se queda todo para uno, empieza la glotonería, ¿cierto? Empieza a engordarse físicamente, pero muchas veces también pasa en lo espiritual. Podríamos decir que somos comilones, ¿cierto? Comemos, pero lo dejamos todos nosotros. Podríamos decir uno gordo espiritual, pero lo queremos solamente para nosotros, todo para nosotros, pero nada sale de aquí, para otro. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Que nos ayude en ese sentido y en ese sentido de que no todo lo que nosotros recibimos es para nosotros, pero también es para poder compartir con aquellos que lo necesitan. Que alguno necesite, ¿verdad?, esa palabra de fortaleza, de aliento, algún hermano que Dios nos ponga delante de nuestro caminar durante el día, podamos también entregar, ¿verdad?, esa palabra de alivio, esa palabra oportuna, que muchas veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta y vamos a estar abriendo nuestros labios, ¿cierto?, para poder ayudar al que lo necesita. Claro. Muchas veces cuando nos ponemos en mente hacer tal cosa, hoy día voy a hacer tal cosa, no sucede como queremos, pero en el momento que uno menos lo espera, no nos damos cuenta y Dios nos está usando. Amén. A mí ahora me queda más claro y esta comunión que uno tiene que tener con Dios y que muchas veces dice cuando de repente va a salir a la calle a predicar, dice, ¿qué voy a predicar? Y yo creo que tú me has escuchado muchas veces eso. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Pero aquí dice que hay una comunión con Dios. O sea, yo cuando salgo, cuando voy a algún lado, le pido a Dios que por favor me ayude Él, porque yo no... De mí van a salir puras tonteras, o sea, algo que va a ser en contra de lo que Él quiere entregar, ¿verdad?, al hombre. Y siempre cuando salgo es Dios, siempre haciendo, digo, oh, ¿cómo lo hice? ¿Cómo llegué ahí? Ya lo hice. Es porque es la voluntad de Él, o sea, si yo me entrego a Él y voy y le pido a Él y le digo que necesito, ¿verdad?, de su ayuda, que necesito de que Él sea el que abre lo mismo que hicimos o lo que hacemos nosotros cuando transmitimos, que es que algo que nosotros estamos aquí, ¿verdad?, pero el glorificado y el exaltado y el que enseña y el que restaura y el que levanta, el que corrige es Dios. No somos nosotros, no eres tú, no soy yo. Es su palabra, ¿verdad? Es todo suyo, es su palabra, su Espíritu Santo y hasta nuestras mismas vidas no nos pertenecen, sino que son de Él. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso y cuando la Escritura, ¿verdad?, nos está mostrando que aunque nosotros pensemos que estamos bien, todavía nos falta poner atención y estar más en comunión con Dios para poder tener esa palabra precisa, esa palabra para aquel necesitado y cansado, que el mismo Maestro, que el mismo Dios, que el mismo Jesús, a quien nosotros seguimos, a quien nosotros adoramos y buscamos, ¿verdad?, hizo con el Padre, ¿verdad? Porque Él estuvo constantemente en comunión con el Padre y Él nos enseña que esa comunión con el Padre nos lleva a un propósito. Ahora que estaba hablando de eso, me vino un ejemplo. Me vino, como dice el pastor, me vino una iluminación. Un WhatsApp del cielo. Por ejemplo, tenemos los ejemplos más cercanos, ¿ya? Que, por ejemplo, los mismos instrumentos musicales, antes de poder darles uso, hay que afinarlos. Así es. Y tú me hablabas, ¿cierto?, de tu trabajo allá en el sur,
que la herramienta que habían llevado no la habían calibrado. Entonces, como no estaba calibrada, no le habían dado, ¿cierto? Hay un correcto, una correcta mantención, ya no estaba cortando como tenía que cortar. En vez de cortar, estaba estropeando los cables y al final atrasaba los... Así mismo somos nosotros cuando no estamos en manos de Dios, ¿cierto? Cuando nos apartamos, porque si algo tenemos que decir es que dados somos a hacer lo contrario. ¿Cierto? Así es. Muchos somos muy duros, ¿ya? Otros son más sensibles, pero bueno, nuestro descanso está en que todas las cosas están en sus manos. Amén. Y que todo lo que Él comienza, Él lo finaliza. ¿Cierto? Pero lo primordial es que, obviamente, que el Señor nos ayude a tener un corazón sensible a su voz. De tal modo que dándonos cuenta de nuestro error, no nos endurezcamos, sino que seamos sinceros y vengamos delante de Él a pedirle perdón. Claro. Y reconozcamos. Reconozcamos que nos equivocamos. Claro, que estamos en el error, ¿verdad? Que estamos, porque de continuo nosotros estamos pecando contra Dios. Nos olvidamos de Él durante el día. Muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar, pensamos cosas que no tenemos que pensar. O de repente nuestra misma mirada, de repente, es una mirada de, no sé, de recelo, de envidia puede ser. Y eso también es un pecado ante Dios. Entonces, hay que continuamente que estar en esa comunión con Dios orando. Claro, y como lo decíamos, claro, como lo decíamos anteriormente y como lo decíamos en el estudio del sur, no es necesario pues estar en un lugar, ¿verdad? X para poder tener esa comunión con Dios, sino que uno puede ser caminando, ¿verdad? Haciendo su trabajo que hace siempre, que todos los días le toca hacer. Puede estar dentro en el Espíritu, ¿verdad? Orando, pidiendo la ayuda al Señor, pidiendo por aquel hermano, por aquel necesitado. Entonces, eso también, ¿verdad? Nos ayuda mucho, porque a mí en un principio, ¿verdad? Yo pensaba que solamente tenía que estar siempre de continuo en un lugar X y estar arrodillado ahí a cada rato. No, estaba haciendo que me estaba poniendo muy, ¿cómo se dice? Muy religioso, se podría decir. O sea, no, tiene que ser aquí, no. Y de esta forma. Y de esta forma. Dios dijo, no. Si no, Dios no me escucha, claro, ni me mira. Y claro, y uno estudiando la Escritura y abriendo la Escritura, se da cuenta que no, que Dios quiere que nosotros ya pasemos a ser templos del Espíritu Santo. Entonces, al ser templo del Espíritu Santo, nosotros ya pasamos a ser iglesia. Cada uno, iglesias ambulantes, caminantes, ¿verdad? Que andamos por el mundo y por los lugares que Dios nos envíe. Y en ese proceso, ¿verdad? Y en ese caminar con Él, también podemos hacer oración, podemos hacer alabanza, podemos dar gracias a Dios sin de repente tener esa necesidad, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que no lo haga, tiene que hacerlo, ¿ya? Si usted tiene el momento, en la noche, durante el día, un lugar donde pueda estar a solas, ¿verdad? Arrodillarse ahí y estar en comunión con Dios. Claro. Bien, lo puede hacer, si eso se puede hacer, y si quiere lo puede hacer todos los días, cada rato. Pero hay hermanos que a lo mejor no lo podemos hacer, que trabajamos, que andamos por aquí, por allá, lo podemos hacer igual, caminando, haciendo nuestro trabajo. Claro, y por ejemplo no se esté obligando tampoco a decir, no, es que tengo que cumplir con tantos minutos en la oración, porque si no Dios no me escucha, o mi oración no es eficaz. Porque por ejemplo a mí, yo vi en una ocasión, ¿cierto?, unos hermanos, no voy a decir nombre, que sí ponían límite de oración, ¿ya? Eran 40 minutos que ellos tenían que estar orando. Si no oraban los 40 minutos, no, era que Dios no los escuchó, que era una oración en vano. Y lo otro es que no podían orar con los ojos abiertos, porque si abrían los ojos en medio de la oración, habían perdido la oración. Pero no es así, hermano. No es así. Usted, como bien decía Pedro, usted puede ir caminando, no va a ir con los ojos cerrados. No. Va conversando con el Señor. Va abriendo su corazón a Él, caminando en todo momento, hablando con Él durante todo el momento del día, sin límite, ¿ya? Porque algunos piensan que solamente una vez pueden venir al día. No es así, pueden ir en cualquier momento, ¿ya? Y a veces ni siquiera es necesario que hagamos una mega ultra elaborada oración, porque incluso, porque desde ya el Señor sabe lo que le queremos decir, antes que se lo digamos, ¿ya? El Señor sabe lo que le queremos decir. Y hay una simple rogativa,
¿ya? ¿Qué hizo, por ejemplo, Pedro cuando, no sé si usted se acuerda en ese momento, cuando le dice al Señor, Señor, si eres tú, cuando Jesús caminaba sobre el mar, Señor, si eres tú, manda que yo camine también sobre el mar. Y el Señor le dijo que viniera y él sale, después duda, se empieza a hundir. ¿Y qué fue lo que le dijo Pedro? Señor, sálvame. Fue lo único que le dijo. Señor, Fue lo sálvame. único, Señor, sálvame. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Sinceridad, compañerismo, confianza. Y eso es lo que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. Amén, amén. Amén. Entonces, como ya hemos visto, el Señor siempre tuvo comunión con el Padre y fue inspirado siempre por el Espíritu Santo. Amén. Ya había sido profetizado, tomamos un verso de Isaías, ¿cierto? Claro. Pero también lo vemos, ¿cierto? Confirmado en el Nuevo Testamento. Amén. Por ejemplo, en Hechos 10:38, cuando Pedro le predica a Cornelio, ya, le voy a leer esa cita, pero en la Nueva Versión Internacional. Claro. No es la Reina Valera. Ya por eso usted quizá cuando anótela ahí, Hechos 10:38, ¿ya? En la NBI dice así, Pedro a Cornelio le dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí vemos respaldado, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo, que siempre Dios estaba con él. Dios el Padre estaba con él. Tenía comunión el Padre y el Hijo y estaba lleno del Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo con esta unidad inquebrantable. ¿Ya? Bueno, en toda la palabra de Dios, ¿cierto? Nos damos cuenta de continuo, ¿cierto? También viendo la enseñanza, la doctrina de nuestro Señor, nos vamos dando cuenta de que la mente de Jesús estaba empapada de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y que al contrario que aquellos religiosos, aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos saduceos, ¿cierto? De aquel entonces, ya, Jesús sí sabía desentrañar bien el sentido de la escritura. Él no andaba malinterpretándola. Los que la malinterpretaban eran ellos. Los que la distorsionaban eran ellos. Y que ya hemos visto que ponían más atención, ¿cierto?, a la tradición de los ancianos, claro, que a la palabra de Dios mismo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una cita acá que es bastante contundente. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Marcos 7, del 1 al 13. Usted anótela porque yo la voy a leer en la versión... Reina Valera. Ajá, no, NBI. En la NBI. Marcos 7, 1 al 13. Para que veamos, ¿cierto?, que a menudo las reglas, las tradiciones de ellos, ¿cierto?, invalidaban los principios fundamentales, ¿cierto?, de la ley. Dice así: los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con las manos impuras, es decir, sin haberse lavado las manos. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen muchas otras tradiciones, tales como el rito de lavar las copas, las jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre:
cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas otras cosas parecidas. Bueno, ahí podemos ver, ¿cierto?, el ejemplo de lo que le estamos diciendo, de que Jesús sí realmente desentrañaba el verdadero significado de la Escritura, al contrario de aquellos que solamente daban como prioridad, que le daban como mayor autoridad a reglas de hombre, Claro. por encima de la misma palabra de Dios, y que al fin y al cabo terminaban invalidándola. Claro. ¿Ya? Entonces ahí vemos a un Jesús, y que lo hemos visto en otras veces, y que lo vamos a seguir viendo, que no vacilaba, ¿cierto?, en asentar su propia autoridad al contradecir a estas tradiciones de hombre. ¿Ya? Porque de hecho nos vamos a encontrar, y de hecho cuando estuvimos estudiando, ¿cierto?, de modo general cada evangelio, al principio, en la introducción de estos evangelios sinópticos, veíamos en Mateo, particularmente, que en varias ocasiones aparece: oísteis que fue dicho Claro. por los antiguos, pero yo os digo. Pero yo, sí, claro. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Dice MacArthur, al manifestar Jesús, pero yo os digo, él no estaba contrarrestando su enseñanza con la del Antiguo Testamento. Eso es algo que tenemos que tener bien en mente. Sino que lo que él estaba ahí contrarrestando era su enseñanza contra la tradición rabínica. Así es. ¿Ya? Un ejemplo de esto es lo que tú tomabas en un principio, que sale en Mateo 5, versos 21 y 22, que dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, dijo Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí tenemos un ejemplo con respecto al no matarás. Otro ejemplo lo tenemos con respecto al adulterio. Mateo 5, versos 27 y 28. Mateo 5, versos 27 y 28. No lo busque, anótelo, yo lo voy a leer. Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con respecto a estos dos ejemplos que les acabo de dar, con respecto al no matarás y con respecto al adulterio, ¿cuál era el problema? El problema estaba en que ellos aplicaban la ley solamente a las acciones, no al corazón, ¿ya? Pero Jesús, al decirle, pero yo os digo, ¿ya?, le estaba diciendo que ellos no podían justificarse con el hecho de decir, no, es que yo no lo llevé a cabo, ¿ya? No, es que yo no pequé porque yo no llevé a cabo el adulterio. Tampoco asesiné. Lo pensé, sí, pero no lo hice. Así que no soy culpable. No. Jesús está yendo más allá. Le está queriendo decir que hay una profundidad en esto. ¿Ya? Esto es mucho más profundo. Que el problema se origina ¿dónde? En el corazón. ¿Ya? Ahí es donde empieza todo. En la mente, donde están los malos pensamientos. Independientemente si estos se llevaron a cabo o no. ¿Ya? Para que lo tengamos presente. ¿Por qué? Si no, es que no lo llevé a cabo. Nadie se enteró de que yo no lo hice. Sí lo pensé, pero no importa, me voy a quedar callado, no lo hice. Nadie va a saber. Déjeme decirle que no. Que está totalmente equivocado. Porque Dios conoce todas las cosas. Amén. Así es. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce nuestros corazones. Y vuelvo a decir, aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya lo conoce todo. Entonces, ante Él no nos podemos esconder. Ese día que estemos delante de Él y seamos culpables de esto, Dios nos libre, no le vamos a poder decir, no, es que yo no lo llevé a cabo. Pero aquí Jesús dice aquí, pero yo os digo que cualquiera que tan solo lo pensó, tan solo la codició en su corazón, ya es culpable.
La escritura es clara, hermano. Otro ejemplo, Mateo 5 del 43 al 48. Dice así, ¿alcanzamos? Sí. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Bueno, hermano, usted dirá, sí lo he leído. Pero como decíamos, es muy diferente leer a estudiar. Si usted entra a estudiar este texto cuando dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, usted se va a encontrar, bueno, esta era la enseñanza de los rabinos de aquel entonces, de los escribas de aquel entonces. Pero usted se va a encontrar con que ellos mantenían en parte esta verdad de Dios. De hecho, amarás a vuestros enemigos, que es lo que Jesús dijo aquí, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, no es algo que se le ocurrió a Jesús ahora, en este momento, sino que esto ya había sido enseñado en el Antiguo Testamento. Sale en Levítico 19:18, que dice así, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Yo, Yahweh. ¿Ya? Pero usted puede decir, pero es que arriba dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo solamente. Y luego le ponen, aborrecerás a tu enemigo. Lo que dijo Jesús, ¿cierto? Que era lo que decían ellos, ¿ya? Pero, y la otra parte que leíamos en Levítico 19:18, dice, amarás a tu prójimo, pero dice como a ti mismo. Esa porción que falta ahí, no la vemos en la parte de arriba. En lo que Jesús dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No la vemos ahí, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, no está ahí. Eso es lo primero que empezamos a comparar. Falta. Dice MacArthur, la tradición rabínica había pervertido la enseñanza del Antiguo Testamento tanto que se omitía como lo que se añadía. ¿Qué? En este puro texto, hermano, si usted entra a estudiar, es muy profundo, pero se va a encontrar con que están omitiendo esa parte que dice, como a ti mismo. Dice, amarás a tu prójimo, pero ellos omiten, lo conocían, Claro. pero lo omitían, como a ti mismo, porque no les convenía. Y añadían algo que no estaba. Aborrecerás a tu enemigo, no está. Pero ellos lo añaden. Entonces aquí dice MacArthur que ellos están pervirtiendo la enseñanza por lo que se omitía como por lo que se añadía. Claro. Al fin y al cabo, la adición que hacen es peor que la omisión que hicieron. Porque añaden, ¿cierto? Aborrecerás a tu enemigo. Es mucho peor que, ¿cierto? Que la omisión que hacen de como a ti mismo. Pero vemos a un Jesús que vuelve, ¿cierto?, a contrastar la norma divina con estas normas humanas que están pervertidas, ¿ya? Debido a que estos grandes maestros, rabinos, eruditos, ¿cierto?, les habían enseñado a amar solamente a los de su preferencia. Es por eso que habían omitido como a ti mismo, además, ¿ya? Y ese amarás a tu prójimo tenía límite, porque el próximo para ellos, olvídese de que sea un publicano. Olvídese de que sea un pecador cualquiera. O incluso la gente común y corriente que no era considerada pecadora a los ojos de él. Sino tan solamente por ser un seguidor de Jesús, ya con eso bastaba para que sean rechazados por ellos. Podríamos decir que para ellos su prójimo, tomando un ejemplo los fariseos, su prójimo para ellos eran los mismos otros fariseos. El que está al lado. Nadie más, ¿ya? Nadie más. Entonces ellos ponían límite a ese prójimo. Ama a tu prójimo. Ellos ponían límite, ¿ya? Y omitían él como a ti mismo. Así es. ¿Ya?
lo omitían. Entonces ellos estaban enseñando a amar solamente a los que ellos preferían. Todo esto estaba distorsionado. Era fácil. ¿Ya? Y además le pusieron que tenían que aborrecer a sus enemigos, cuando ahí vemos el texto en Levítico 19:18 que dice: yo Jehová mando, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es lo mismo que Jesús les dijo arriba. Pero yo os digo, ama a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Lo vemos aún más amplificado este concepto con lo que Jesús le está diciendo acá con manzanita y perita, algo que ellos conocían, ¿ya? Entonces vemos aquí a un Jesús con toda autoridad, que los declara abiertamente como falsos maestros, que han pervertido realmente el mensaje que les fue encomendado, ¿ya? Porque la verdad divina era su verdad. Entonces por eso es que Él les dice: amad a vuestros enemigos. A mí no se me ocurrió, está escrito, y ellos no podían refutarlo. Amén. ¿Ya? Hay un comentarista que dice: Él enseñaba las escrituras no como un comentarista, sino como el mismo autor. Él quita las glosas, la tradición, las perversiones y las falsas interpretaciones, y las hace relucir. Y hace relucir el verdadero intento y espíritu de la ley de Dios. No es de extrañar que su doctrina se caracterice por poder y frescura. Aquí tenemos al maestro por excelencia, aquel que no andaba con cosas y que transmitía el mensaje tal cual el Padre se lo había transmitido. Amén. Siempre en comunión con el Padre y siempre guiado y lleno del Espíritu Santo. Así es, así es. Vemos cómo, bueno, en esta última parte vemos cómo Jesús está enseñando, ¿verdad? Y no está enseñándole a cualquiera, sino que está enseñándole a los maestros de la Escritura, a los maestros de la Torá, A la élite, ¿verdad? Y no le está enseñando a los que habían salido de la escuela rabínica. y no le está enseñando en secreto, sino que aquí le está enseñando al público. Como a ellos les gustaba también. Estaba claro, exhortándole delante del mismo pueblo, ¿verdad? Y corrigiendo el error que ellos estaban cometiendo con todo el pueblo. Claro, no, y a mí lo que me llamó la atención es, por ejemplo, ese tema de la omisión y de la añadidura. Porque hoy en día pasa también lo mismo. Cuando hay un texto de la Escritura que a alguien no le conviene decir, no lo dice, porque me acusa, no, eso entonces no lo voy a decir. Pero esto que me conviene porque lo quiero torcer para lo que yo quiero, esto lo voy a añadir. Pero como sé como mi hermano no lo van a buscar, lo voy a añadir. Lo voy a añadir. ¿Cierto? Y es ahí cuando nos convertimos en presa fácil. Así ¿Cierto? es. Que el Señor nos libre y Amén. nos ayude a estar ahí, como me gustó ese verso de Isaías, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a estar ahí, como dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Me despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Estar ahí en constante comunión con Él, como decíamos delante, lo primero de lo primero, y hacerlo parte, porque Cristo mora en mí. Si Cristo mora en mí, obviamente no se va a salir de mí. No. Está en mí. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros nos estamos equivocando, ahí está, ¿cierto?, redarguyendo nuestro corazón. Está ahí amonestando. Y gracias a Dios por eso. Es como un semáforo, ¿no? Me imagino yo. Ya estamos bien, luz verde, de repente advertencia. Claro. Y luego rojo. Claro, vas mal. No, por aquí Para, no. devuélvete. Por aquí no es. Así es el Señor, pues sí, así obra el Señor y así nos enseña Dios mediante su palabra, mediante la Escritura. Dios nos va corrigiendo y nos va entregando las instrucciones correctas para nuestra vida. Y ya hemos visto estos aspectos de Jesús, ¿verdad? De enseñar, predicar y sanar. ¿Ya? Y dentro de ese enseñar, predicar y sanar nos deja a nosotros también con esa necesidad, y también nos deja cortos, ¿verdad? Que nos falta, ¿verdad? Esa comunión, como bien decías tú, con Dios, para poder llegar a tener esa palabra para que ser útil. Claro, para que el cansado y poder también transmitir, ¿verdad?, el Evangelio como corresponde, el Evangelio no adulterado, como bien decías tú,
sin añadir ni quitar. Muchos, claro, muchos adulteran esta leche. Y que Dios nos ayude, ¿verdad?, para no adulterar su palabra, este alimento que es para la vida del hombre y que está aquí a disposición gratuitamente y que tanto lo necesita el hombre, y lo hemos visto y lo vemos de continuo, ¿verdad?, las noticias, la tele, en todos lados vemos cómo la maldad está creciendo, cómo está creciendo, ¿verdad?, el pecado, cómo está creciendo, ¿verdad?, ese odio, ¿verdad?, contra Dios, ¿verdad?, esa dureza contra Dios. Así que el Señor tenga misericordia, ¿verdad?, de todos. Sí, como bien leías tú, hay que estar orando por aquellos enemigos, por aquellos que, ¿verdad?, muchas veces dicen que no creen en Dios, que hay que estar orando por ellos, ¿ya? Entonces Dios nos lleva a ese límite, a ese extremo de oración. No es una oración del yo-yo, no es una oración del que está al lado, sino que se extiende la oración a todos, así como Él extiende su reino a todos y los deja libremente para que lo elijan, ¿verdad?, sin ninguna fuerza, no los forza a nadie. Claro, y podríamos decir que, por ejemplo, bueno, y siempre lo hemos dicho, que Jesús no solamente hablaba, sino que también lo practicaba. Así es. Es que es nuestro mayor ejemplo. Claro, por ejemplo, eso cuando dice ahí, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso lo vemos claramente cuando Él estaba crucificado. Cuando vemos que Él estaba ahí, ¿cierto?, en el madero, y estaba orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y si nosotros quizás no sentimos eso en nuestro corazón, bueno, ya hay un motivo para rogarle al Señor que sea ayudándonos, ¿cierto?, claro, a poder llegar a ese punto, porque si Cristo mora en mí, algo va a ir cambiando en mí, ¿cierto? El Espíritu Santo ahí nos amonesta. Y vamos a llegar a un punto, hermano, podemos confiar en Él, porque nada es por nuestra fuerza, sino siempre hemos visto que es Dios obrando en cada uno de nosotros. Amén. ¿Cierto? Amén. Él va a ir sanando nuestros corazones y vamos a llegar a ese punto, porque lo que Él inicia, Él lo perfecciona, Él lo finaliza. Y el que comenzó la buena obra en usted, la va a perfeccionar, la va a finalizar, ¿cierto?, para la gloria de Dios. Amén, amén, así es. Bueno, ese es nuestro Señor, ese es el Dios que nosotros seguimos, aquel que tocó nuestras vidas, nuestros corazones, el que nos va instruyendo y perfeccionando cada vez cuando, ¿verdad?, exponemos las Escrituras correctamente. Que nos ayude a tener un oído sensible y un corazón dispuesto. Amén. Material dispuesto, para que seamos un instrumento útil, ¿cierto? Como tomando el ejemplo de esa herramienta que estoy volviendo, que cortaba mal, que Pedro me contaba, que no cumplía su propósito, cortaba mal, rompía los cables, no estaba calibrado. Bueno, Dios a nosotros nos va moldeando, ¿cierto? Nos va calibrando, por así decirlo, tomando el ejemplo directo de esa herramienta, a través de las diferentes situaciones que vivimos, para llegar a ese momento en el cual vamos a poder ser ese instrumento eficaz, que fue hecho con tal propósito. Así es. Así es. Entonces que el Señor nos ayude, ¿verdad? Amén. Que nos ayude, bueno, no solamente en este momento, sino que nos ayude en un rato más, siempre, en un despertar, si Dios lo permite, mañana, durante el día y toda esta semana que queda, que el Señor nos ayude, que nos vaya fortaleciendo, nos vaya dando ese ánimo, ese querer y ese hacer de poder buscarle, de poder abrir las Escrituras, de poder, de verdad, estar en comunión de continuo con Él, y poder estar con oído presto, ¿verdad?, a lo que Dios quiere en nuestras vidas, a lo que Él nos quiere enseñar, y como también nosotros estamos dispuestos a que Dios nos pueda moldear, poner nuestras vidas, ¿verdad?, a disposición de Él, para que Él haga ese trabajo perfecto en nuestras vidas. Así que le damos gracias al Señor y gracias a cada uno de nuestros hermanos que hoy pudieron conectarse y que nos están enviando ahí mensajes. Que el Señor les sea bendiciendo enormemente. No hay ninguna oración. Bien. Y que el Señor, el Señor les vaya ayudando a cada uno, a cada situación que estén viviendo. Puedan también tener esa comunión. Si están con desánimo, Dios pueda ayudarle, devolviéndole y renovándole la fuerza, el ánimo, ¿verdad?
porque de repente las dificultades de la vida misma de repente nos lleva, ¿verdad? Nos aplasta, ¿verdad? Así que este Dios maravilloso, ¿verdad? Que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, les ayude a cada uno de ustedes. Amén. Y vamos a estar orando para dar término, ¿verdad?, a esta transmisión. Y le pido a los hermanos que también estén orando ahí por esa comunión, que no se pierda, que esa comunión esté siempre, que no sea solamente cuando estoy en problemas o en dificultades, sino que también cuando estoy bien, ¿verdad? Cuando todo anda bien, también poder estar en la misma comunión cuando estamos mal. Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y ahí ore usted en el lugar que se encuentre, en la condición que esté, pueda estar orando y ayudándonos a orar nosotros. Amén. Padre, seguimos delante de tu presencia, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos, Señor, luego de haber escuchado, Señor, tu instrucción, tu palabra, bendita, Señor, que nos ayuda, Padre amado, a conocer más de ti, más de tu Hijo amado, de cómo tú, Señor, enseñas, Señor, y cómo enseñabas, Señor, a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y cómo Él ponía oídos, Señor, y hacía lo que tú le pedías, Señor. Esa perfección, Señor. Lo hacía tal cual como tú le dabas la orden, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por esta palabra, Señor, que hoy nos has dado y por toda la Escritura, Señor, que tú nos has dejado, que es este manual, Señor, de vida, este manual de comunión para contigo, este manual de conocimiento, Señor, y sabiduría que tú nos entregas, Señor, a nuestras vidas y que nos hace tanto bien, Señor. Amén. Te damos gracias, Señor, porque por en medio de estas palabras, Señor, tú nos muestras a tu Hijo Jesucristo, nos muestras al Maestro, al único Maestro, al único Dios y Salvador de nuestras vidas, que es Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, te damos gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado, por estas redes sociales. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que hoy pudieron, Señor, conectarse ahí, nuestro pastor Raúl, nuestra pastora Norma, nuestra hermana Alicia, nuestro hermano Jaime, nuestra hermana Ignacia, Señor, nuestra hermana Miriam, si está por ahí, nuestro hermano Noah, nuestro hermano Matías. Así, Señor, se estuvo bendiciendo sus vidas, Señor, enormemente. También por acá, Señor, está, por ahí veía a nuestro hermano José, que estaba por ahí también, Señor, José Sánchez, Señor, también se estuvo bendiciéndolo enormemente. Nuestro hermano Jorge Yantén también, Señor. Ayúdale, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar ahí siempre, Señor, con ese querer y ese hacer, Señor, en nuestras vidas, de buscarte, de anhelarte, de poder estar en comunión contigo, de poder estar ahí, Señor, de continuo, Señor, dándote gracias, pidiéndote perdón, alabando tu nombre, buscándote, Señor. Amén. Ayúdanos tú, Señor, porque realmente solo, Señor, no vamos a poder. Toma tú el control de nuestras vidas, Señor. Hoy entregamos a ti nuestra vida, Señor, nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestro espíritu a ti. En tus manos las entregamos para que tú las moldees, Señor, conforme a tu voluntad, Padre amado. Ayúdanos, Señor, en esta semana que queda, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, Señor, a estar, Señor, en comunión, buscándote, Señor. Ayúdanos, Señor, para que también podamos ser de bendición, Señor, para aquel alma que tú pongas delante de nuestras vidas, Señor, poder dar esa palabra, Señor, precisa, esa palabra perfecta, esa palabra, Señor, de consuelo, esa palabra, Señor, que ayude a aquel que está cansado y agobiado, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, y también te pedimos por el hermano que va, Señor, a dar el devocional el día jueves, Señor. Seas tú bendiciéndole enormemente desde ya, Señor, preparando su vida y preparando también nuestros corazones para recibir, Señor, esa palabra oportuna para nuestro caminar como cristianos y seguidores de Jesucristo. Gracias, Padre.
Te damos la gloria y la honra a ti. Sea, Señor, tu nombre exaltado en todo tiempo, en todo momento y por todo aquel que te sigue, Padre amado. En Cristo Jesús, te damos gracias por esta transmisión, por esta palabra y por los hermanos y por lo que tú harás en nuestras vidas. Amén y amén.